presentar un video tutorial del diagnóstico de actuadores de una camioneta Nissan Pickup modelo 2006. Mi nombre es Mariela Cabezas. Jonathan Canchi, Darío Carrasco. Lo primero que vamos a comenzar diagnosticando es nuestro inyector, que está ubicado en la parte de aquí, en el sistema de admisión, en el múltiple de admisión. Este es el que permite el paso de combustible. Pues bien, es aquel que nos permite el paso nos sirve para dosificar el paso de combustible. Este es el encargado de abrir o cerrar la aguja para que entre la cantidad de combustible adecuada para que haga una buena combustión. Para esto nosotros vamos a utilizar las siguientes herramientas, que es una pinza perimétrica para medir el consumo de corriente, específicamente para el osciloscopio. No puede ser cualquier pinza. Bueno, sí se puede hacer, pero nosotros vamos a trabajar específicamente con la que es para el osciloscopio. También vamos a utilizar un osciloscopio automotriz, como el que podemos ver aquí, que consta de 2 entradas y es de marca OTC. También tiene un puerto de USB, el cual nosotros podemos conectar la USB y ir grabando las ondas diferentes que saquemos. También vamos a utilizar un multímetro. Este multímetro también es específicamente automotriz. El hecho de que sea automotriz es que podemos medir más magnitudes que son específicamente automotriz, como RPMs, como el ciclo de trabajo, la frecuencia, el duty, que es el ciclo de trabajo, y el ángulo de hora. Y también vamos a utilizar una punta lógica para poder ver si es que le llega o no señal a las bolsas de masa a los inyectores. Una vez que identificamos las herramientas que vamos a utilizar, procedemos a desconectar nuestro socket, en el cual nosotros vamos a trabajar no en el inyector, sino en el socket del inyector. Para ello nosotros debemos identificar cuál es la señal para poder sacar las ondas y poder ver su estado, ¿no? Entonces como podemos ver, consta de 2 cables, uno de ellos de señal y el otro es voltaje de referencia, que viene directamente desde la batería. Para ello nosotros vamos a pinchar en un cable, ¿no? En el socket. Pinchamos de la siguiente manera. Una vez que pinchamos con nuestro multímetro en la función de voltaje continuo, vamos a medir. Primero colocando el común del multímetro en el borde negativo de la batería. No es necesario conectarlo, pero el hecho de que nosotros le conectamos ahí hacemos una mejor masa. No es necesario conectarlo en la batería, podemos colocarlo en cualquier parte del vehículo, de preferencia en el chasis. Y con la punta positiva vamos a medir el voltaje en nuestro socket. Debemos tomar en cuenta de que no tenemos que hacer esto tocando nosotros la punta, sino separados de esta manera. Entonces podemos ver, viendo así a nuestro socket, este sería el cable 1 y la parte de acá sería el cable 2. Entonces en el cable 1 podemos ver que el voltaje nos da 180.5 milivoltios en el cable número 1. Podemos ver aquí que se está variando. Entonces, como ya vemos que nos da 180 milivoltios e incluso varía, podemos decir que esta es señal, ya que el otro cable tiene que ser 12 voltios directamente de la batería. Pues bien, vamos a pinchar en el otro cable. Ya como podemos ver aquí,
1253 voltios. Una vez que hemos sacado el voltaje de nuestro inyector, podemos identificar cuáles son los cables. En este caso, el primer cable es señal y el segundo cable es voltaje de referencia. La identificación que realizamos hace un momento lo hicimos en posición COEO, que quiere decir key on, y engine off, que quiere decir que es la posición de contacto. Pues bien, ahorita vamos a proceder a sacar el voltaje, pero el carro en COE cuando está el motor encendido. Ya. Pues bien, una vez que encendimos nuestro vehículo, vamos a ver qué voltaje nos da. Como podemos ver, nos da 0.45 voltios. Esto quiere decir que el vehículo, al momento que encendemos, el voltaje de nuestra señal o masa pulsante varía y aumenta. Pues bien, vamos a proceder a pinchar en el otro cable. Aquí nos da 13.32 voltios, nos da el voltaje, nos aumenta el voltaje porque el vehículo ya está encendido y el voltaje de la batería aumenta. Y lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la punta lógica. Para ello nosotros tenemos que conectar el negativo de la batería y el positivo del positivo de la batería. Si nosotros realizamos bien este procedimiento, podemos ver que se nos prende la luz blanca. Esto quiere decir que está bien conectada. Con esto vamos a ver si la señal que nos llega, la masa que nos llega, es permanente o son pulsos de masa. Para ello tenemos que saber que el rojo es positivo y el verde va a ser negativo. Entonces, en nuestro primer cable podemos ver que se nos prende el LED verde y es intermitente. Eso quiere decir que a nuestro inyector le llega pulsos de masa, no es una masa permanente. Podemos ver que se nos prende el LED rojo, pero este es permanente. No es como el anterior que era intermitente. Con este procedimiento nosotros podemos verificar que a nuestro inyector le llega o no pulsos de masa. Esto quiere decir que el inyector tuviera una avería. Esto quiere decir que la parte electrónica del inyector está muy bien. Puede ser que la aguja del inyector se trabó, o sea, el inyector está fallando mecánicamente. Ya. Como siguiente paso para diagnosticar nuestro inyector, vamos a utilizar nuestro osciloscopio. Como les mencioné anteriormente, este es un osciloscopio automotriz, específicamente para utilizarlo en la industria automotriz. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar nuestro osciloscopio es encenderlo. En la parte de aquí tenemos el power. Una vez que encendemos, podemos ver que nos pide varios datos en los cuales nosotros debemos ingresar. Pero venimos acá. Ya, el primer
primer dato que nos pide nuestro osciloscopio es ingresar el número de cilindros que tiene nuestro vehículo. Este podemos ver que tiene 4 cilindros. Entonces con la opción Select del número 5 vamos a cambiar. Perdón que le corte, pero no sería bueno. Ya. Ya. Una vez que colocamos la opción 4, vamos al siguiente dato. Ya. El siguiente dato nos pide los ciclos. En este, nuestros autos funcionan solo a 4 ciclos y las motos funcionan a 2 ciclos. Entonces tenemos que poner la opción de 4 con la tecla 5, que es la opción seleccionar. Una vez que colocamos de 4 ciclos, vamos a la batería. En esa también nos despliega 2 opciones, que es 12 voltios y 24 voltios. 12 voltios para carros a gasolina y 24 voltios para carros a diésel. Entonces, como nuestro vehículo es un vehículo a gasolina, ponemos 12. Y también el último dato que nos pide es el sistema de inyección de encendido que tiene nuestro vehículo. En este nos da 3 opciones, que es el de encendido DIS, encendido diésel y encendido convencional. Nuestro vehículo es de encendido convencional, por lo tanto lo vamos a dejar ahí. Una vez que hemos ingresado todos nuestros datos, colocamos con la tecla 1, OK. Y como podemos ver, nuestro osciloscopio ya adentró. También si es que quisiéramos hacer algún tipo de sensor, podemos irnos acá a la opción menú. Aquí podemos encontrar que nuestro osciloscopio nos despliega varias opciones, como un test de componentes, tipo osciloscopio, también funciona como multímetro, el Vehicle Data, que tiene algunas memorias guardadas aquí, y también nos sirve como varios instrumentos. Pero como este es un caso de inyector, vamos a colocarlo en la opción. 2, 3 ya. Pues bien, como nosotros vamos a realizar un test de componentes, porque ahí encontramos la opción del inyector, nos vamos a ese. Y aquí podemos ver que se nos despliega varias opciones, que nos dice sensores, actuadores, sistema de inyección y eléctrica. Entonces nosotros vamos a utilizar actuadores. Y aquí podemos ver que se nos despliega varias opciones. Inyector PFI, MFI. Este es nuestro inyector, por lo tanto vamos a escoger esa opción. Pues bien, como podemos ver, este es un osciloscopio sumamente didáctico, que nos ayuda bastante porque ya tiene grabadas las ondas. Entonces es de fácil uso. Lo único que tenemos que hacer es que al momento que conectamos las ondas, el canal aquí al osciloscopio, ver que concuerde con la onda, y podemos dar un diagnóstico de su buen estado o de su mal funcionamiento. Una vez que configuramos nuestro osciloscopio, lo que tenemos que hacer es conectar en la primera entrada nuestro cable. Como podemos observar, nuestro cable consta de dos puntas. La una que va al positivo, la una que va a la señal y la otra que va al negativo de la batería, o sea, una buena más. Con esta punta le vamos a colocar en nuestra señal. Como podemos ver, ya pinchamos. Una vez que pinchamos, vamos a poner a correr a nuestro osciloscopio. Es la opción que dice aquí Run. Y como podemos ver, la onda de nuestro inyector se dibuja encima de la otra. Con la opción número 3 podemos retirar nuestra onda que ya estaba en las memorias de nuestro osciloscopio, de esta manera. Y solo se nos dibuja la onda que nos está marcando en este momento nuestro inyector. Lo interesante
interesante de este osciloscopio es que ya la escala ya nos viene grabada en las memorias de aquí mismo. Como podemos ver, en voltaje nos va a dar 10 voltios y en el rango de tiempo nos va a dar 2 milisegundos. Es por eso que se nos dibuja bien la onda. Pero si nosotros quisiéramos sacar más ondas a la vez, lo que podemos hacer es configurar las escalas. Como pudimos ver hace un momento, no se nos movió la escala, lo único que se hace es movernos la onda. Esto nos pasa porque está en la opción de range. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros podemos cambiar las escalas. Si nosotros quisiéramos mover a nuestra onda, lo que tenemos que hacer es poner en move. Entonces ahí, como podemos ver, se nos mueve, se nos sube la onda. Si nosotros quisiéramos comenzar desde una línea para ser más específicos en nuestro valor, tenemos que utilizar esta opción de move. Como podemos ver, ahí está en la línea. Y con range cambiamos las escalas. Ahorita cambiamos de 10 voltios a 20 voltios y de 2 milisegundos a 50 milisegundos. Y podemos ver que en este momento ya se nos dibujan más ondas a la vez. Y si quisiéramos verle a la onda sola, para sacar un buen diagnóstico debemos configurar la escala, sobre todo del tiempo. Ahora vamos a realizar acelerando nuestro vehículo. Ahí vamos a realizar en una de esa aceleración súbita. Como podemos ver, nuestra onda varía y podemos en este osciloscopio también nos da la función de congelar en la parte de acá que dice hold. Aquí está, en hold podemos congelar nuestra onda y se nos queda dibujada y quieta la onda para nosotros poder realizar las diferentes medidas. Como podemos ver, la onda que ahorita se nos dibuja está en ralentí, en carga mínima. Esto quiere decir que cuando el motor se encuentra encendido, pero la aleta de la mariposa, la aleta de aceleración está cerrada. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a plena carga para ver qué onda se nos dibuja, pero vamos a variar la escala del tiempo. Como podemos ver, en carga plena el ancho de pulso se nos disminuye, no es el mismo que estaba en ralentí. Ahora vamos a tratar de hacer en media carga. Media carga. Sí, en media carga. Ahí podemos ver en media carga. Podemos ver que el ancho de pulso negativo también varía.
acelérale y suéltale de una. Ya. A fondo, a fondo. A fondo. Ya como podemos ver, al momento que se produce una desaceleración, el voltaje pico disminuye hasta el momento de que se desaparece por un tiempo que es muy pequeño. Pues bien, ¿qué podemos analizar nosotros en nuestra onda? La parte de aquí es el ancho de pulso negativo. En este momento, en el ancho de pulso, el inyector se activa y en este momento inyecta. También podemos ver el voltaje pico y podemos ver que aquí se realiza una caída de voltaje y se estabiliza. Entonces, en este momento el inyector está inyectando combustible. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es nuestro ancho de pulso negativo, lo que tenemos que hacer es contar los cuadritos, pero primero verificando nuestra escala. En la parte horizontal, que sería la línea Y en un plano cartesiano, está ubicada el tiempo, que es 2 milisegundos. Y en la parte vertical, que sería el plano Y, tenemos a nuestro voltaje, como pueden ver, 20 voltios. Pues bien, una vez que ya identificamos bien nuestras escalas, vamos a contar los cuadritos. Desde la parte de aquí que empieza nuestro pulso negativo. Entonces, empieza un cuadrito que sería 2 milisegundos y aquí no está todo. Entonces, aproximadamente están unos 3.5 milisegundos. Ese es el tiempo que nuestro ancho de pulso dura en esta onda que se encuentra en ralentí. Si estuviéramos hablando de una onda al momento de una plena carga, nuestro ancho de pulso disminuye, se hace bien pequeño. O en algunos vehículos se mantiene el mismo ancho de pulso. Puede ser 3.5 para todos los inyectores. Pues bien, para contar nuestro voltaje pico, nosotros tenemos que contar los cuadritos de la parte vertical, tomando en cuenta que cada cuadrito vale 20 voltios. Pues bien, vamos a contar desde la línea de aquí que podemos ver A. Esto significa que es 0, la posición 0. Entonces desde aquí tenemos, bueno, para verlo de manera más clara, lo que vamos a hacer es, como ya le hicimos hold, ya no podemos mover a nuestra onda, entonces vamos a tratar de contarlo. Aquí, bueno, esto podemos contarlo al final, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuadritos, y en la parte de acá tenemos la mitad de un cuadrito. Entonces sería, como cada cuadrito vale 20 por 4, 20 por 2. Sí, 20 por 4 sería 80. Y como el de aquí está en la mitad, entonces valdría 10, que serían 90. Y en la parte de acá de este cuadrito también podemos darnos cuenta que no toca en el cuadrito. Entonces está un poco pasado, entonces sería 5. Entonces el total de nuestro voltaje es 95 voltios. Siempre tenemos que ser exactos en esta medida. La siguiente que vamos a realizar es medir el consumo de corriente de nuestro inyector, tomando en cuenta que el consumo de corriente de nuestro inyector es de 0.5 amperios a 2 amperios. Como ya dijimos al principio, esta pinza es una pinza amperimétrica, pero para osciloscopio. Tenemos que conectarlo al canal del osciloscopio. Esta pinza es una pinza de bajo amperaje que nos va a medir hasta los 65 amperios. Aquí está especificado. Entonces dice que 1 milivoltio
es igual a 10 amperios. Si nos diera 2 milivoltios, eso quiere decir que nos da 20 miliamperios. Entonces tenemos que realizar una aproximación de unidades. Este botoncito que tenemos aquí nos sirve para encerar nuestra pinza ampermétrica, porque al momento de que ocupamos pueden quedarse aquí grabados el consumo de corriente. Lo que hacemos con esta pinza, lo que hacemos con este botoncito es encerar nuestra pinza. Tenemos que presionarlo. Pues bien, a nuestro inyector lo vamos a, como es de bajo amperaje, le vamos a trabajar en la escala más pequeña que nos dé nuestra pinza. La más pequeña es de 100 miliamperios. Lo único que tenemos que hacer para utilizar nuestra pinza es abrazarle a un cable de nuestro inyector. No importa cuál sea el cable, nos va a dar el mismo consumo de corriente, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que al momento de que nosotros colocamos la pinza al revés, nuestra onda se nos va a dibujar al revés, y si colocamos bien la pinza, la onda va a salir bien. Pero para esto nosotros tenemos que volver a configurar nuestro osciloscopio en la opción de menú, y ya no vamos a trabajar como componente test, sino como scope. Seleccionamos. Bueno, una vez que seleccionamos, vamos a trabajar con el canal número B, no con el canal número A, porque nuestra pinza está conectada a nuestro canal número B. Esto podemos hacer con la opción número 2. Pues bien, lo siguiente que vamos a hacer es encender nuestro vehículo. Ya una vez que encendimos nuestro vehículo, podemos ver que nuestra onda se nos dibuja. Si es que en caso no se dibujara la onda, tenemos que configurar las escalas, porque pueden estar en unas escalas muy grandes, y tenemos que tener en cuenta que la opción de trigger que tenemos aquí está en el canal B. Aguanta. Que Ya. Si la pinza está al revés, podemos darnos cuenta que la onda se nos dibuja para abajo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra pinza. Así. Y podemos ver que la onda se nos dibuja bien. Ahí lo que hice es hacer una captura de pantalla, y podemos ver nuestra onda como se nos dibuja. Podemos ver que nuestra onda empieza desde aquí, y aquí hay podemos ver que en nuestra onda se produce una pequeña deformación aquí. Esto quiere decir que el inyector, esta deformación significa que comienza la apertura del inyector. En este momento se abre el inyector. Esta onda solo se genera al momento de que en la gráfica del voltaje hay pulsos negativos, pulsos de masas negativos. Ahí solo en este momento se genera esta onda. Para ello nosotros vamos a realizar una gráfica de consumo y corriente para poder ver y analizar las dos ondas al mismo tiempo. Ya. Una vez que tenemos nuestra onda,
vamos a verificar el consumo de corriente. Como la onda no se nos dibujó, entonces nosotros le bajamos de los 100 miliamperios a los 10 miliamperios y solo de esta manera pudimos que nuestra onda se dibuje. Aquí tenemos que 1 milivoltio vale 10 miliamperios y en nuestra gráfica de acá, en nuestro osciloscopio, tenemos que contar lo mismo, los cuadritos. Aquí podemos ver en nuestra escala que tenemos 50 milivoltios. Y medio que está dibujada nuestra onda. Entonces, como cada cuadro vale 50 milivoltios, entonces lo que hacemos es contar 50, 100 y la onda casi ya topa el siguiente cuadrito, sería 140 milivoltios. Y acá en nuestra pinza, como dice que 1 milivoltio es 10 amperios, los 140 vamos a multiplicar por 10. Pues bien, 140 por 10 nos da 1400 miliamperios. Esto transformando las unidades de amperios nos da que nuestro inyector consume 1.4 amperios. Ya. Ya, como podemos ver, aquí tenemos las gráficas de corriente y voltaje. La parte de aquí es la gráfica de corriente y la parte de acá es la gráfica de voltaje. Lo que hicimos es conectar nuestra pinza amperimétrica en el canal A y por el canal B sacamos el voltaje conectándolo a la señal. Ya, desconectalo. Ya desconectamos.